derechos y las obligaciones que están previstas por entidades del Estado en esta ley puedan estar respaldadas en un plan de acción. Evitar bajo cualquier consideración la impunidad. Tenemos dos clases de trabajadores en diferentes condiciones y esto prácticamente es una discriminación. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. A continuación les presentamos información generada en las últimas horas. La madrugada de este sábado 27 de enero se registró la explosión de un vehículo coche-bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Según el ministro del Interior, producto de ello se registraron 28 personas con heridas leves. Lo que sí existe es la destrucción de 37 viviendas que son contiguas al comando cantonal y afectaciones también a la infraestructura. El fiscal general del Estado catalogó al acto como terrorismo por el modus operandi y por lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Según Carlos Vaca, se trata de repercusiones por acciones en control en la frontera y la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. En un trabajo que se ha realizado de investigación en diferentes agencias de inteligencia policiales, con el apoyo y evidentemente con el control y el aporte jurídico de Fiscalía, es precisamente que se están desarticulando estas bandas criminales en la frontera. Y entre otras cosas, lo que ha ocurrido en San Lorenzo encuadra en dos de las descripciones de terrorismo que establece el Código Orgánico Integral Penal. La primera, la destrucción de bienes muebles o inmuebles públicos o privados, y el segundo, el uso de explosivos. Las autoridades de seguridad del país anunciaron que se han tomado acciones coordinadas con autoridades colombianas para identificar a los autores. Hemos tomado contacto también con nuestros pares de la República de Colombia, con el señor fiscal general de Colombia. Estamos ya desplegando actividades conjuntas y vamos a hacerlo por el bien del país. El ministro del Interior manifestó que al momento no existen detenidos, pero sí sospechosos, y comentó que en los últimos días 7 personas fueron detenidas por crimen organizado. Y hay ciertos indicios que son parte del proceso de investigación. No hay personas que se encuentren detenidas, pero sí hay sospechosos y demás indicios que nos están permitiendo en este momento establecer ya las causas. Frente a lo sucedido, el presidente de la República decretó estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y la frontera. Además, elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encuentran desplegados en la zona. De Fuerzas Armadas hay 300 efectivos en la zona. De Policía Nacional hay también 300 efectivos. Se ha dispuesto que vayan las unidades especiales. Las autoridades confirmaron que emprenderán todas las acciones necesarias en conjunto para garantizar la paz del territorio ecuatoriano. Además, ratificaron que pese a lo sucedido, el proceso electoral del próximo 4 de febrero continúa en San Lorenzo. Tras lo sucedido en San Lorenzo la madrugada del sábado, el presidente de la República catalogó el acto como terrorista y lo ligó a bandas de narcotraficantes que han sido golpeados por las fuerzas de seguridad del Estado. El primer mandatario escribió en su cuenta de Twitter: "No vamos a permitir que nos amedrenten". De inmediato las reacciones se hicieron presentes. La Organización de Naciones Unidas de Ecuador condenó el atentado de San Lorenzo y expresó su solidaridad con el Estado ecuatoriano y la ciudadanía. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto también extendió su solidaridad con Ecuador y condenó y rechazó todo tipo de violencia. La Cancillería ecuatoriana también emitió un comunicado oficial en condena del acto terrorista en San Lorenzo Esmeraldas. En el documento se recalca el compromiso que tienen los ecuatorianos con la paz. La Asamblea Nacional también se pronunció: "Somos firmes en apoyo a la lucha contra cualquier forma de tráfico y actividad ilícita. Repudiamos la violencia y de manera tajante rechazamos cualquier tipo de acción que atente contra la paz en nuestro territorio, cualquiera sea su origen". El presidente de la Asamblea y exministro del Interior, José Serrano, escribió en su cuenta de Twitter: "Cuidado el narcotráfico que sabía que con el Estado ecuatoriano y la policía no se juega. Hoy quieran amedrentarnos. Eso no lo podemos ni lo vamos a permitir".
Asimismo, a las 6:30 del sábado se registró otro atentado contra una comisaría de policía del barrio San José en Barranquilla, Colombia. Según un diario local, 2 artefactos explosivos habían causado la tragedia. Producto de ella hubo decenas de heridos y aproximadamente 5 policías muertos. La policía metropolitana detuvo a un individuo como presunto sospechoso de los hechos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Asamblea en pleno. El proyecto para la erradicación de la violencia contra las mujeres será ley de la República. Tras allanarse a un primer paquete de observaciones e insistir en otras, varios artículos objetados por el Ejecutivo no lograron votos y entrarán en vigencia por el Ministerio de la Ley conforme propuso el gobierno en su veto parcial. Previo a la votación de la objeción parcial al proyecto de ley para erradicar la violencia de género, los legisladores dieron sus últimas observaciones, como Mae Montaño, quien hizo referencia a las denominadas víctimas invisibles, es decir, familiares de quienes murieron a causa de la violencia. Necesitamos también un sistema que proteja a estos niños que son las víctimas invisibles. Mientras que el legislador Sebastián Palacios explicó 3 de los aspectos que consideró esenciales para la adecuada ejecución de la norma. Se debe generar la transferencia de fondos, es el enfoque integral de atención que tiene la ley, su enfoque en las personas. El asambleísta Pavel Muñoz llevó al debate el tema de asignación presupuestaria, pues dijo que es necesario verificar la existencia de un mecanismo que permita la exigibilidad de los recursos garantizados por el Estado. Derechos y las obligaciones que están previstas por entidades del Estado en esta ley puedan estar respaldadas en un plan de acción. En tanto que la legisladora Noralma Zambrano señaló que existen temas que merecen mayor análisis, por ello puso en consideración un mecanismo de votación. En un grupo, las objeciones para el allanamiento al veto y en otros 2 grupos, las objeciones para la ratificación de los textos originalmente aprobados tras el segundo debate. Luego de un receso dispuesto por el presidente de la Asamblea, la legisladora decidió retirar su moción. Para que el proponente de la comisión modifique la moción que estuvo presentada en el informe respectivo. Con ello, el ponente del informe, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, acogió la propuesta de votación de la legisladora Zambrano, tanto el primero como segundo bloque para el allanamiento y la ratificación de varios artículos respectivamente, contaron con los votos suficientes para su aprobación. No así el último bloque para la ratificación de otros textos. Allí el planteamiento del asambleísta Elizabeth Cabezas. Mocionar para que esto sea registrado como un allanamiento por parte del tema de la Asamblea Nacional. No obstante, tampoco alcanzaron los votos, por lo que el presidente de la Asamblea dispuso que lo aprobado pase al registro oficial para su publicación y lo que no, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley en los términos que observó el presidente de la República. Mariela Logroño, TVL Noticias. En tanto, el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil estuvo marcado por los aspectos como las recomendaciones durante la investigación de accidentes, plazos de entrega de los informes respectivos, recursos para el funcionamiento de la Junta Investigadora y además la situación de la aerolínea ecuatoriana TAME. El 28 de abril del 2016, en el aeropuerto Mariscal Amara en Cuenca, un avión de la aerolínea ecuatoriana TAME sufrió un accidente. Según los reportes preliminares, la aeronave que cubría la ruta Quito-Cuenca perdió pista de aterrizaje. Con este antecedente, el Pleno de la Asamblea conoció el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, presentado por el ponente, el asambleísta Esteban Albornoz. Mayor seguridad aeronáutica y la progresiva mejora en los estándares de los servicios aéreos. En el arranque del debate, los asambleístas Patricio Donoso y René Yandún coincidieron con varios aspectos, uno de ellos con el económico, pues aseguraron que la Junta de Investigación no podrá cumplir con su fin si no tiene presupuesto y tecnología. La Dirección de Aviación Civil tiene que dotar de los instrumentos. Si no tiene el equipo técnico científico que se requiere. En otro tema, el asambleísta Fernando Burbano se refirió a las recomendaciones generadas en el informe investigativo. Allí dijo enfáticamente que las mismas deben ser cumplidas a cabalidad. Sean de riguroso, estricto y obligatorio cumplimiento. También se trajo a colación la crisis que mantiene la aerolínea ecuatoriana TAME. Varios legisladores coincidieron en darle importancia y generar iniciativas para mejorar las condiciones de esta aerolínea. Salvar a TAME como empresa de aviación para que sea rentable. Sí sea rentable,
pero también cumpla su función social. Concluido el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, los comisionados tienen 3 días para presentar sus observaciones por escrito a la Comisión de Desarrollo Económico, de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Este miércoles inició el primer debate del proyecto de la ley que busca evitar la corrupción. Los legisladores hicieron hincapié en que con esta iniciativa se busca precautelar los recursos de la ciudadanía. Ricardo Bravo con un resumen de la sesión del Pleno. La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Marcela Aguiñaga, expuso el objetivo del proyecto de ley. Evitar, bajo cualquier consideración, la impunidad. Y que la propuesta reforma a 6 normativas. Al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de la Contraloría General del Estado, a la Ley de Servicio Público, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Explicó que para delitos como peculado, enriquecimiento ilícito o concusión en la etapa de indagación previa, ya no se requerirá informe de Contraloría. Lo que no se puede hacer en este momento, en la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, es formular cargos en la etapa ya procesal que se llama instrucción fiscal. Estamos dando un paso más allá. Pero que eso no sea medida dilatoria para que la mano de la justicia, la mano del pueblo, llegue. Luis Fernando Torres felicitó la iniciativa, aunque agregó que la corrupción no terminará con una reforma legal. Vamos a combatir la corrupción para que los corruptos sean procesados y sean sancionados. En ningún organismo de control puede existir y pueda participar ningún pariente. Patricio Donoso mostró su respaldo a la reforma a la Ley de Participación Ciudadana. Porque es público y notorio que aquellos que han denunciado actos de corrupción han sido y están siendo perseguidos. Es que eso es inaudito. Durante el debate parlamentario también se mencionó la sanción al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por su supuesta participación en el delito de asociación ilícita dentro de la trama de Odebrecht y la consulta popular. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por continuar con nosotros y ahora les contamos que con la presencia de representantes del Parlamento Laboral, del Frente Unitario de Trabajadores, de la Central Unitaria de Trabajadores y demás organizaciones, se llevó a cabo la presentación oficial del proyecto de reformas a la enmienda constitucional sobre temas laborales, de iniciativa de la asambleísta Norma Vallejo. La propuesta plantea el derecho a la organización y contratación colectiva. Con banderas en mano y consignas llegaron hasta la Asamblea Nacional representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, del Frente Unitario de Trabajadores, del Parlamento Laboral y demás organizaciones para apoyar el proyecto de enmienda constitucional de iniciativa de la asambleísta Norma Vallejo. En el acto, la legisladora recordó el porqué de la propuesta, pues consideró como una deuda del Estado con el sector de los trabajadores que no ha sido saldada. Que tenemos 2 clases de trabajadores en diferentes condiciones y esto prácticamente es una discriminación. Esta iniciativa fue construida con las centrales de trabajadores y demás organizaciones. Así lo reconoció Jaime Arciniega, miembro del Parlamento Laboral, pues aseveró que es la primera ocasión que existe trabajo en conjunto. Que de repente hasta no podamos coincidir, pero el solo escenario de sentarnos a dialogar dice mucho. Bajo ese criterio, José Villavicencio, presidente del FUD, dijo que a la par de esta enmienda oficializarán un proyecto de Código de Trabajo y de Seguridad Social, que esperan tenga oídos del presidente de la República. Va a recuperar y a pagar ese 40% que fue vulnerado también en el 2015 a través de la Ley de Justicia Laboral. Desde la Central Unitaria de Trabajadores ven con buenos ojos estos acercamientos con la Asamblea Nacional. Osvaldo Chica, presidente, resalta los temas aún pendientes. Ese artículo 16 del 326 se ratifique donde todos somos trabajadores con derecho a la contratación colectiva. La propuesta hace referencia al artículo 229 de la Constitución que fue modificado vía enmienda constitucional en el 2015. Como consecuencia de ello, según la legisladora Vallejo, de dichas enmiendas, existen obreros amparados bajo el Código de Trabajo y otros bajo la Ley Orgánica de Servicio Público, generando inequidades. Mariela Logroño, TVL Noticias.
El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, mantuvo un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. La inversión extranjera, la erradicación de la violencia de género y el retiro de la visa Schengen para los ecuatorianos fueron los temas que acordaron serán prioritarios en este año. El presidente de la Asamblea Nacional expuso ante el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador los temas que serán prioridades en el legislativo durante este 2018. José Serrano explicó que se pretende encontrar mecanismos para dar seguridad jurídica y reforzar la inversión de países extranjeros. Quisiera señalar que nosotros vamos a encontrar el mecanismo para que efectivamente estos tratados puedan recuperar su vigencia. Además, destacó la aprobación de la ley para erradicar y prevenir la violencia de género, normativa que aseguró es un referente a nivel mundial y también recibió el reconocimiento por parte de la embajadora de Canadá. Una ley que nos permitirá tener un sistema institucionalizado de prevención contra la violencia a las mujeres. Y creo que es un muy buen ejemplo de acciones concretas en que podemos trabajar sectores realmente que son de interés común. Sobre la situación de Julian Assange, el titular de la legislatura aprovechó la presencia de la embajadora del Reino Unido para proponer una reunión entre las comisiones parlamentarias de relaciones internacionales de ambos países. No se lo ha hecho en el tratamiento público que probablemente interesa desde una cierta perspectiva política, pero en la búsqueda de una solución de este caso, que es en lo que está enfocado el gobierno y el Estado ecuatoriano, el tratamiento corresponde hacerlo con este nivel de confidencialidad. En el encuentro, Serrano solicitó el apoyo del cuerpo diplomático para que la Unión Europea retire la visa Schengen para los ecuatorianos. La petición tuvo respaldo de la embajadora Mariana Eván. Y al mismo tiempo podamos con ustedes encontrar los mecanismos más eficaces, más cortos. Estamos muy atentos, estamos trabajando y vamos a ver si podemos hacer avances en el curso del año. Los incentivos entre alianzas público-privadas, el combate de narcotráfico, la garantía por los derechos de los niños fueron otros de los temas que acordaron trabajar en conjunto con varios países. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este jueves se presentó oficialmente el Grupo Parlamentario de Energía, Desarrollo y Medio Ambiente, encabezado por el asambleísta Esteban Albornoz. En el acto de presentación, además se dio a conocer un proyecto de ley de eficiencia energética. Defensa y respeto de los derechos de la naturaleza regidos por la Constitución de la República es uno de los objetivos que persigue el Grupo Parlamentario de Energía, Desarrollo y Medio Ambiente. En la presentación oficial del organismo parlamentario, su titular, el asambleísta Esteban Albornoz, destacó aspectos que deberán ser considerados para impulsar propuestas normativas en materia de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad ambiental. Tener el respaldo normativo, legislativo, con leyes adecuadas, con claridad. ¿Qué debemos enfocarnos? ¿Cuáles son las barreras, los obstáculos para que la eficiencia energética no sea una opción? La eficiencia energética debe ser una obligación en cualquier sociedad. Este encuentro contó con la participación de representantes de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. El secretario ejecutivo de la entidad, Alfonso Blanco, destacó varios objetivos de desarrollo sostenible que podrían generar cambios en la energía y a su vez recomendó que el Estado deberá establecer políticas en eficiencia energética. Que la eficiencia energética está pasando gradualmente a tomar un rol fundamental en la política energética de la mayoría de las naciones, que le tiene que brindar al sector energía esa dimensión que no solamente está asociada a la oferta. El asambleísta César Ron, integrante del grupo parlamentario, también dio sus aportes. Allí planteó la necesidad de trabajar en acuerdos conjuntos, pues señaló que no solo se debe hablar de energía, sino de los costos que ello demanda. Esos costos razonables necesitamos también para los ecuatorianos, para nuestra industria, para nuestro desarrollo, para nuestra gente. Un primer eje de trabajo al interior del grupo parlamentario será el tratamiento del proyecto de ley de eficiencia energética. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Voces y opiniones.
Continuamos informando y revisamos ahora lo dicho en nuestros programas de opinión. En el programa Puertas Abiertas de los Medios Legislativos, el tema de debate fue el nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo. La norma busca recoger las necesidades y requerimientos laborales de la actualidad, en consonancia con los preceptos constitucionales. El nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo generó debate en el programa Puertas Abiertas de los Medios Legislativos de la Asamblea Nacional. Liliana Durán, presidenta de la Comisión de los Trabajadores, explicó que a través de este nuevo código se plantea incorporar todas las formas de actividad laboral que están establecidas en la Constitución. Nos estamos planteando un Código del Trabajo en dos grandes capítulos, un gran capítulo que regirá y normará las relaciones laborales en el sector público y otro gran capítulo para el sector privado. Y esta voluntad política expresada en el marco de la comisión precisamente nos llevó a establecer una metodología para poder ir a territorio, recorrer las 24 provincias del país. Por su parte, el legislador Eliseo Azuero, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, sostuvo que si bien es cierto existe legislación en materia laboral, a través de esta iniciativa se buscará recuperar los derechos de los trabajadores. Esa, digamos, predisposición de los gobiernos de turno que han tenido para vulnerar esos derechos que son irrenunciables, intangibles de los trabajadores, pero que en suma ha quedado convertida en tabla rasa, porque definitivamente lo que sí hay que criticar durante todo este tiempo de vigencia del Código es de que no se ha aplicado de manera irrestricta, como corresponde, para defender a un segmento de la sociedad que es vital para la productividad y es vital para una sociedad con justicia. Mientras José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, manifestó que desean un nuevo código de trabajo que les garantice los derechos que les fueron vulnerados. Ejemplos, en el tema de la Ley de Justicia Laboral, un derecho vulnerado es el tema de las utilidades, que se le puso techo y vulnerando un tema fundamental que es de los niños y de las esposas, que la misma Corte Constitucional establece que eso no se debe topar. Cabe mencionar que el nuevo código pretende integrar en una sola ley el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, en un solo cuerpo normativo. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción fue tema de análisis del programa Tercer Debate. En el programa participaron los asambleístas Carla Chávez y Marcelo Simbaña con sus criterios. Se trata del primer debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción que arrancó en el Pleno de la Asamblea Nacional. El documento recoge varias iniciativas presentadas a la Comisión de Justicia. Carla Chávez de Alianza País y Marcelo Simbaña coincidieron en la necesidad de aprobar la normativa. Que la corrupción es global, es mundial. La voluntad política de combatir y de luchar existe. En el informe para primer debate se incluyen temas como la pérdida de derechos de participación para el funcionario público sentenciado por actos contra la administración pública. Es de 10 a 25 años para los sentenciados. Tenemos que delimitar esos derechos políticos, porque si hablamos de derechos políticos también estamos hablando de que el señor Juan Pío Ahue no tiene derecho a participar en una asamblea del barrio. También la prohibición para celebrar contratos con el Estado, así como la eliminación del requisito de procedibilidad. Para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito se necesita el informe previo de la Contraloría para dictar instrucción fiscal, la cual es diferente a los que algunos actores han manifestado en la Comisión de Justicia y aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, que se necesita el informe previo de Contraloría para iniciar una indagación previa o para una investigación preprocesal penal, lo cual es falso. Entonces, ya para acusar es necesario e indispensable el informe de Contraloría como un elemento adicional. El primer debate arrancó en el Pleno de la Asamblea Nacional y prevé que su discusión continúe la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La esencia de la ley. Esta semana en el segmento La esencia de la ley, nuestra compañera Mariela Logroña nos hablará sobre el artículo 103 del Código Penal que tipifica el delito de pornografía infantil. Las cifras muestran que no son casos aislados, pues son cientos los niños y niñas víctimas de pornografía infantil en el país. Según información de la Fiscalía General del Estado, en el 2016 se registraron 91 casos, en el 2017 110 y en lo que va del 2018 ya son 29. Hoy en Esencia de la Ley analizaremos el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal.
Nuestro punto de partida fue en la Fiscalía de Pichincha. Allí nos recibió la doctora Mayra Soria del área de violencia de género. En el desarrollo del tema nos dijo que en la actualidad no solo podemos hablar de adultos que usan a niños para la pornografía, sino de jóvenes a jóvenes, un problema mucho más grave. Que se tenga más acceso no solamente a los aparatos tecnológicos, sino también a una distribución un poco más masiva y a veces sin límites. ¿Pero por qué los niños, niñas y adolescentes son tan vulnerables ante este delito? Según el especialista, las causas son muchas, pero prevalece la situación económica. Aprovecharse de la vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes, porque puede ser que también estas imágenes sean otorgadas por los menores a cambio de réditos de cualquier clase. Una de las modalidades más frecuentes y detectadas es la pornografía al menudeo, es decir, comercializar material pornográfico por pequeñas sumas de dinero, siendo los establecimientos educativos los preferidos por los pedófilos. Captan varias fotografías de la víctima con un celular. Ese material es archivado para editarlo y producirlo en varias cantidades. Luego es vendido en redes sociales, correos electrónicos y en CDs, que son comercializados entre $1 a $5. En Internet existen portales y salas de chat diseñadas para el entretenimiento de pedófilos de todo el mundo. Para el desarrollo de este reportaje acudimos a la Unidad de Trata de la Policía Nacional. El mayor Jaime Burbano nos cuenta que así como avanza la tecnología en el Ecuador, se usan modalidades novedosas, una de ellas el PAC. Una serie de fotografías a lo que se les está llamando PAC. Y cuando dentro de las fotografías viene incluido un video, se le conoce ahora con el nombre de Mega PAC. Para Burbano, estos sitios sirven de vínculo entre personas adeptas al consumo de pornografía infantil e utilizan tanto para acceder a galerías fotográficas. Ante ello, la unidad, tras recibir la denuncia de la Fiscalía, procede con la investigación, la misma que cuenta con personal especializado en delitos informáticos. Para poder perseguir, para poder hacer un seguimiento y para poder investigar este tipo de delito y sobre todas las cosas y lo más importante, llegar a identificar a las personas responsables que están cometiendo este ilícito en nuestro país. Ya en otra perspectiva, ¿cuáles son las consecuencias en lo emocional y psicológico para víctimas y victimarios? Conversamos con la doctora María de los Ángeles Núñez, psicóloga infantil. Al ser forzadas a actos sexuales que no les corresponde, no van a vivir los procesos propios de su edad. Este delito continúa en secreto a voces, pero la psicóloga advierte que sí existen signos de cómo detectar que algo ocurre con los menores. Era que los niños podían empezar a tener comportamientos sexuales inadecuados para su edad. Según especialista, para erradicar el problema, es necesario que se dé un primer paso desde el hogar, pues facilitarles los medios electrónicos sin supervisión ya es un problema. No se puede hacer prevención frente al abuso sexual, siendo que la pornografía es una forma de abuso sexual, sin hacer previamente una adecuada educación sexual. La respuesta penal ya es un elemento para sancionar a quienes usen a niños y niñas para la pornografía infantil. Ahora es necesario impulsar medidas de prevención para evitar que este delito se propague. Hasta la próxima. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.